Bienvenidos a todos. Le damos comienzo a la Comisión Universos Gráficos, Ideas, Papeles e Interfaces del 16º Encuentro Latinoamericano del Diseño. Voy a nombrarle a los expositores que nos acompañan en esta comisión en el orden en que van a hablar. Les recuerdo que cada uno cuenta con 15 minutos para exponer y es muy importante que respeten esa duración para que todos tengan la misma posibilidad al momento de hablar. El expositor número 1, o la expositora en este caso, es Florencia Alzugaray, de Argentina, con autoedición de libros de fotografía desde la creación hasta la producción. Segundo lugar, desde Brasil, Alana Gaxola, con Literalmente Editora. Tercer lugar, Patricia Claudia Barrios, de Argentina, con Tipo Manía en España, proyecto Made in China. Cuarto lugar será para Griselda Carrizo, también de Argentina, con diseño pop-up. Quinto, para Paola Irazábal, desde Chile, con diseño editorial y museográfico chileno. Sexto lugar será para Juliana Koenigsberg, de Argentina, con los sketchbook como nuevas obras pictóricas de nuestro siglo. Y por último tenemos a Mariel Zapata, también desde Argentina, con la temática de ebooks de creadores catamarqueños. Al final de la comisión, si nos queda tiempo, daremos espacio a los participantes para que puedan hacerle algunas preguntas a los expositores, y les recordamos que la grabación de estas comisiones estará disponible en nuestro canal de YouTube a partir del 3 de septiembre. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a nuestra primera expositora, Florencia. ¿Cómo estás? Ahí estoy, buenos días. Ahí estás, ahí te escuchamos. Buenos días. Sí, ¿Todo ¿qué tal? tuyo? Bueno, yo acá participo, digamos, yo antes que nada me presento, mi nombre es Florencia Alzugaray, yo soy diseñadora gráfica, soy fotógrafa publicitaria y soy docente universitaria en la Universidad de Buenos Aires. Yo estoy participando en este encuentro a partir de contar lo que es mi experiencia de, en algún momento de mi carrera profesional, unir lo que era toda mi profesión de diseñadora gráfica junto con la parte artística que iba de la mano, es decir, la fotografía que yo trabajo, y decidí encarar unos proyectos y hacer uso de todo mi conocimiento de diseñadora en función de esos proyectos artísticos. Y lo que yo cuento en el video que está grabado ahí a disposición para que lo vean en algún momento en este encuentro latinoamericano, cuento cómo fue mi proceso, qué saberes profesionales pude yo tomar y adquirir, los que ya tenía adquiridos, y volcarlos en función de este otro proyecto artístico, pero que va de la mano al diseño, la fotografía, pero también el arte. Ahí en la exposición hago todo este recuento. Básicamente, yo lo que tenía era un proyecto fotográfico de viajes por el mundo, con la bicicleta, etcétera. Esas fotografías yo las intervengo mucho. Y a la hora de recopilar todo ese material, me encontré con, bueno, cómo se encara un proyecto editorial. Yo, si bien había realizado en mi tarea de diseñadora algunos proyectos editoriales, siempre fue a partir de normativas externas. Es decir, a mí me llegaba un pedido, yo respondía con gráficos, con texto, el diseño, lo entregaba. A la hora de volcarlo en un proyecto personal, todo eso se vuelve mucho más dificultoso por un lado, y por supuesto también mucho más gratificante. En donde hay todo un proceso creativo que no es solo creativo, porque uno tiene el diseñador como si fuese la voz del bien o del mal, no sabemos, poniendo estos límites, ¿no? Por un lado la creatividad, y por otro lado esta bajada a tierra de lo que es, como bien dice el nombre de esta comisión, lo que son los papeles, estrictamente la cuestión material que uno no puede desoír cuando quiere llevar adelante un proyecto que va a ocupar un espacio físico, no queda en el mundo de las ideas. Entonces, yo lo que me gusta compartir siempre que tengo ocasión es cómo, cuando uno tiene un saber profesional, puede juntarlo y aunarlo y potenciar un proyecto que puede ser personal, en mi caso es artístico, y toda esa profesionalidad se pone en pos de materializar y concretar este proyecto. Es así que
atravesé toda la parte creativa, lo creativo de decir, bueno, quiero una fotografía que ocupe la doble página, bueno, pero ¿cómo es? ¿Cómo engancha la doble página? Y cuando va al medio, va al corte, es decir, un montón de cuestiones en concreto que van limitando la creatividad, pero no por eso haciéndola menor. Yo así desarrollé todo un primer libro en donde fue todo un aprendizaje. No es lo mismo trabajar con una imprenta que hace libros de texto que con elegir imprentas que trabajen la fotografía. No es lo mismo el papel que uno va a elegir, si tiene brillo, si no tiene brillo, si uno le da una capa, cómo es la etapa de preimpresión. Siendo fotógrafa, yo no puedo dejar en manos de alguien de la imprenta que decida colores, entonces calibrar monitor versus la fotografía real versus las tintas de la imprenta. Entonces todo eso fue un proceso de aprendizaje y de cómo, insisto, la creatividad tiene este espacio, pero tan importante como la creatividad es poder trasladarlo a algo material para poder mostrarlo y que eso se multiplique. Entonces, bueno, eso es un poco la experiencia que yo comparto, ¿no? A diferencia de cuando uno tiene un instructivo que viene de un cliente o de alguna entidad. Cuando uno trabaja en un proyecto de estos, es fácil y difícil, porque uno no tiene esos limitantes y por ese mayor motivo uno tiene que indagar todas las posibilidades que se presentan. Está la cuestión presupuestaria, cómo se ajusta versus calidad-presupuesto. Insisto, tenemos calidades de papel, calidades de encuadernación, cómo es ese proceso previo con las pruebas de color que también tienen un costo, y después, una vez que el libro está materializado, cómo es la distribución de ese libro en particular. Está el esquema que todos conocemos de distribuidora, en este caso el paso previo es que yo no atravesé por editorial, es decir, yo no presenté mi proyecto en una editorial, sino como decía yo, al tener estos conocimientos de diseñadora, los puse en función de materializar mi libro sin pasar por editorial. Esto implicó el aprendizaje de cuestiones legales, entre comillas, cómo se gestiona el ISBN, cómo se gestiona uno como autor, proteger la autoría intelectual. Bueno, todo eso es aprendizaje que fui haciendo de manera autodidacta, completando estos conocimientos previos de diseñadora para la parte práctica. Como decía, toda la parte después de distribución, todo eso también fue un aprendizaje. Una vez que uno tiene el libro materializado, uno tiene cajas y cajas archivadas y dice, bueno, ¿y ahora? Bueno, todo eso también fue un aprendizaje de cómo insertarlo en el mercado, no por una cuestión necesariamente monetaria, sino de que ese proyecto, sea cual fuere, que en mi caso son fotografías, llegue a la persona que le puede interesar ese proyecto y de esa manera cerrar lo que es el circuito artístico, ¿no? El autor que genera una obra y llega a quien puede disfrutar de esa obra. Es así que yo hice todo ese recorrido de aprendizaje. Con el segundo libro yo pude capitalizar mucho de este aprendizaje y llegué a esta altura teniendo 2 libros que han tenido una muy buena llegada, he aprendido cómo distribuirlos, cómo he aprendido de los errores, que esto es parte del camino, que hay que entender que uno cuando desarrolla un camino nuevo va aprendiendo. E insisto, yo cuando hago estas charlas siempre me gusta trasladarlo para, por un lado, alentar que quienes tenemos conocimientos de diseño directa o aledañamente, podemos muchas veces poner esos conocimientos y ese saber profesional, no únicamente para cumplir con un cliente o para completar un trabajo encargado, sino para desarrollar un montón de otros proyectos que a veces son tanto o más vitales para la vida interna, emocional de una artista, porque los diseñadores también en muchos casos somos artistas. Y por eso es mi idea compartir. Yo, como les digo, terminé de esta manera 2 libros que están en este momento circulando por ahí,
y voy a compartirles simplemente la imagen de estos libros como para cerrar y que vean esto. Este es el primer libro, en donde fue un aprendizaje, esto que dio el aprendizaje completo, en donde son fotos de viajes de todos lados del mundo con mi bicicleta, pero desde una mirada artística. Entonces eso también era un desafío de cómo mostrar que no era un libro de mecánica de bicicletas, no era un libro solamente de fotografías, sino que eran fotografías artísticas teniendo como protagonista a la bicicleta. Entonces la elección de la tapa, la elección de la contratapa, todo eso sumando a las cuestiones técnicas, obviamente, ¿no? De qué color se lee bien en el lomo, el tamaño de la tipografía y todas esas cuestiones que los diseñadores manejamos a diario en nuestro quehacer profesional. Estas son algunas de las imágenes internas, en donde en el primer libro yo estuve un poco más temerosa de llevar las imágenes muy al corte, pero bueno, era parte del aprendizaje de esta primera experiencia editorial absolutamente independiente, en donde, como les cuento, yo fui la fotógrafa, la editora, la redactora, la traductora, porque el primer libro está, los pocos textos que tiene, pero están en bilingüe. Entonces fui como más temerosa. Cuando llegué a este segundo libro que narra un viaje a Japón, también desde una mirada artística, fui mucho más valiente, entre comillas, porque me animé a estas fotografías al corte, ya tenía más experiencia en esto de hacer mi propio libro, y sobre todo un libro de imágenes, que insisto, es muy diferente a un libro de texto, e incorporé algo que terminó siendo para mí una apertura, que de vuelta le agradezco a mi conocimiento de diseñadora, que incorporé en este libro códigos QR, porque además de la hoja impresa, la fotografía, yo imaginé que un libro siempre son especies de ventanas que nos llevan a nuevos mundos, a viajes, a conocer otras culturas y otras cosas. Al ser diseñadora, yo tuve la herramienta de generar estos códigos QR que llevan a una página web que yo misma pude diseñar, donde hay videos, es decir, uno está leyendo el libro, ve estas fotografías y tiene la posibilidad a través de este código QR de, imaginemos cuando uno en el navegador abre ventanas y nuevas ventanas, bueno, para mí fue un desafío y un gran logro, siento, poder compatibilizar lo analógico que es un libro, que es concreto, es palpable, se pasa hoja a hoja, convertirlo de alguna manera en interactivo, a partir de estos códigos QR, que en este caso llevan a videos, a sonidos, que logró, a mi entender, completar mucho mejor la idea que tiene un libro, y en este caso que es acercar a Japón, hacer partícipe de la experiencia de un viaje a Japón, a quien pasa hoja a hoja el libro y de golpe se mete en esa ventana y escucha lo mismo que yo escuchaba al sacar las fotografías, e incluso hay videos del desarrollo ese. Y eso siento que lo pude hacer gracias a yo misma, ser autora, pero ser diseñadora gráfica. Y lo que digo es que ser independiente no hay que confundirlo con que quede un libro para los amigos. Por eso yo aliento mucho, y en estas charlas, insisto, busco que quienes tengan algo que mostrar, sea artístico, sea el dossier de trabajo, el portfolio de trabajo, que se puede compilar y hacer de eso algo que llegue lejos, aún siendo independiente. En este caso, bueno, destaqué algunas de las tapas de notas que me hicieron simplemente a partir de mi trabajo, haberlo hecho, completado, hacer la distribución, acercarlo, aprender cómo se hace una gacetilla de prensa, que el diseño no es el mismo que cuando uno hace un libro o un afiche para gente que conozca. Bueno, insisto, pude desarrollar todo esto gracias a mi conocimiento de diseñadora. Y creo que aliento a cualquiera que tenga algo para mostrar, que tome de su bagaje de conocimientos y lo ponga en función de estas cosas que a la larga son las que nos llenan la vida. Muchas gracias, Florencia. Si querés, De nada. te invitamos a que compartas en el chat tus redes
o tus canales de Perfecto. contacto, lo que consideres, y obviamente que te quedes hasta el final, que si da el tiempito, como les anticipé, estaría bueno poder hacer una reflexión en general entre todos e interactuar un poquito con el Una público. cosita Sí. que quería aclarar, justamente por esto último que decís, de si a alguien le gustó algo que vio, quiere preguntarme en las redes. Yo trabajo con un nombre artístico que es una apócope del Florencia Alzugaray, pero me van a encontrar, los libros están firmados como Floral Zu, Floral ZU. Es como desarrollo mis exposiciones, mis libros e incluso mis charlas. Así que quería hacer esa aclaración por si alguien va a hurgar, me va a encontrar mucho más fácil. Yo ahora lo anoto todo en el chat. Sí, ahí te están diciendo increíble trabajo, Florencia, qué lindo proyecto, Florencia, muchas gracias, muy buena herramienta del QR. Bueno, sí hubo interacción, sí, así que déjalo, así te pueden seguir en las redes y seguir tu trabajo principalmente, que es la idea de Perfecto, esto. Así que bueno, perfecto. Muchas gracias. a vos, Florencia, bueno, vamos a continuar. Vamos a darle lugar ahora a nuestra segunda expositora. Llegó el momento desde Brasil de Alana Gassola. Alana, bienvenida. Olá, tudo bem? Ahí. ¿Todo bien, vos? Estão me ouvindo bem? Te vemos perfecto, te escuchamos mejor, así que dale, tenés tu tiempito, dale para adelante. Sim, só queria agradecer a Florência, muito boa a apresentação dela, adorei o livro. Muito obrigada, então, por me trazerem aqui, né, ter essa oportunidade de apresentar para vocês. Então, eu me chamo Alana, eu sou designer e eu trabalho atualmente como freelancer na área de design e em startups, normalmente. E eu trouxe também aqui o Henrique, que foi a minha dupla dinâmica que me ajudou a criar muito esse projeto da Literalmente Editora. Ele é jornalista e publicitário. Meu espertinho. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, para vocês terem uma noção do que eu estou falando, né? Do que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Share screen. Aqui. Vocês já estão vendo a minha tela, né? Se ve bien, ¿eh? Então, Perfecto. o meu projeto é a Literalmente Editora e eu trabalhei com Design Thinking aplicado ao mercado editorial independente. Eu queria explicar para vocês, então, que, na verdade, esse projeto ele nasceu ainda em 2019, quando eu e o Henrique, a gente estava estudando um curso de publisher independente. E aí veio essa ideia da Literalmente Editora. Só que eu só trabalhei nesse projeto mais no ano de 2020, durante o meu TCC, a minha formação ali em bacharel de design. Aí naquela época, então, eu fiz bastante pesquisa, assim, inicial, né, a fase de descoberta do design thinking, foram as pesquisas de contexto. Eu queria entender por que aqui no Brasil a leitura ainda era um hábito muito raro e muito pouco frequente entre todos os brasileiros. E com essa pesquisa, na verdade, eu desenrolei várias partes da história do livro, da história do mercado editorial no Brasil, e foi bem interessante, assim, porque, na verdade, não é uma história pobre, é muito rica, ela é muito rica e tem muita coisa para ser vista, só que os brasileiros realmente não têm esse costume de ler livros como tem em outros países. E que, na verdade, eles leem muito, só que só em redes sociais ou textos picados e fora de contexto. E isso ajuda muito na disseminação de informação falsa e fake news mesmo. Eu acho que até deve ser comum em vários países, na verdade. E eu passei, então, a conversar também com especialistas. Eu entendi toda a parte da importância das bibliotecas comunitárias e os projetos governamentais para fomentar a leitura também. Só que eu percebi que se eu começasse a agir desse lado do governo, talvez eu não conseguiria ter uma ação muito rápida. Então, eu passei a estudar um mercado editorial no quesito privado, né? As editoras e as livrarias. E eu descobri que as iniciativas independentes tinham muita mais liberdade de expressão e elas publicavam conteúdos que levavam ao debate público muito mais fácil, né? De uma forma muito mais envolvente. Aí, nisso,
eu e o Henrique, a gente foi atrás de criar o plano editorial da Literalmente Editora, e surgiram a gente fez a releitura, na verdade, né? A gente entrou em contato com essas editoras e criamos as capas de 3 livros. Aí, o Diário de Wuhan, da Feng Feng, A Vida nos Recifes, do Callum Roberts, e Está na Hora, do meu Deus, Michael Kaufman. Me atrapalhei aqui. Inclusive, o Diário de Wuhan, ele foi publicado ano passado pela editora Faro. Coincidência ou não, a gente queria ter publicado antes deles, mas não deu. E como esse era mais um projeto estudantil, a gente também não chegou a criar o CNPJ ainda, apesar de ser uma ideia para o futuro, né? E eu também criei, então, a marca da Literalmente, toda a comunicação que ela iria ter, tanto o MIV, né, Manual de Identidade Visual da Marca, quanto o manifesto, que o Henrique me ajudou muito, redigindo o manifesto da Literalmente Editora. A Literalmente Editora, então, é uma editora independente, focada na publicação, editoração de livros de não ficção, e o que nos ajudou muito a definir quais livros seriam esses é uma pergunta. Pode fazer. A gente queria ajudar a resolver problemas reais, né, na sociedade. E por isso a gente sempre se perguntava se o livro tratava de um problema da sociedade contemporânea, ou seja, né, 2 premissas: teria que tratar de um problema e teria que ser um problema que ainda está corrente. E por isso a gente entrou nos assuntos de mudanças climáticas, de igualdade de gênero, que é uma discussão bastante forte. Acho que aí na Argentina também, né, em toda a América Latina. A questão da pandemia, né, que a Feng Feng é chinesa, ela mora em Wuhan, e aí onde surgiu, né, o coronavírus aí. Então, e a gente usou essas características de cada livro para representar nessas capas, que vocês podem ver aqui. E uma das nossas ideias, assim, do modelo de negócio, talvez, que vocês devem se perguntar, o que diferencia do modelo de negócio de qualquer outra editora? Na verdade, a gente faz o trabalho das editoras, só que o nosso contato com os clientes é diferente, porque a gente teria os eventos da pontuação, que são... é uma estande itinerante que leva esses pontos de discussão e leitura para dentro da cidade, em vários pontos. E seria mais um negócio assim, já que o brasileiro não lê, não entra em livraria, a gente vai até ele, né? A gente vai lá e monta o ponto para ele ler. E aí, essa seria a provocação principal. E o uso do QR Code também, eu usei o QR Code ali, que nem a Florência usou também, nas nossas divulgações de livros e conteúdos extras para o site. E aí, o leitor, né, teria acesso a esse conteúdo extra, bem na hora que ele comprasse livro, lesse esse QR Code, e não seria um livro descartável, porque estaria sempre tendo conteúdos novos relacionados no site. E esse é o projeto da Literalmente. Você quer falar mais alguma coisa, amor? Eu acho que era só isso, então, gente. Eu agradeço muito por vocês terem me recebido aqui. E para finalizar, o que eu tenho para dizer assim sobre o projeto em si é que eu acho muito importante nós, como designers, enfim, como pessoas criadoras de conteúdo, trabalharmos em projetos que a gente se identifica e que tem muito poder de mudar o mundo. Às vezes, nem que seja um pouquinho, sabe? Mas a gente pode, a gente tem essa capacidade. Era isso então, gente. Vou encerrar aqui. Deixa eu parar a apresentação. Stop share. E eu vou deixar aqui os meus contatos do Behance e LinkedIn, se vocês quiserem me adicionar. É só me encontrar lá como Alana Gazola, ele está como Henrique Kanitz, e vocês acham tranquilo. Era isso. Muchas gracias. Muy bueno, Alana. Obrigada. No sé si querían agregar algo más. Eu não tenho mais nada. Vamos ver se tem alguma pergunta. Não?
Perfecto, estaba viendo si ahí dijeron muy interesante. Bueno, ahí te escribieron justamente en portugués, te escribieron varios en portugués, así que bueno, ahí tenés mensajes en el chat. Te invitamos a que compartas en el chat tus redes para que la gente pueda encontrarte Sim, vou compartilhar aqui. y que te quedes hasta el final para ver si podemos hacer una reflexión todos juntos. Obrigada, Gracias. gente. Muy clara, muchas gracias. Bueno, llegó el turno de nuestra tercera expositora, desde Valencia, con más de 35 grados. Patricia, bienvenida. Hola. La envidia de todos nosotros dos. Más o menos, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Acá. Ahí veo la pantalla. Sí, a ver, que la voy a compartir. Dale, yo me quedo hasta que, Sí, para por confirmarte. favor. Ahí. Ahí se ve bien, Dale. perfecto. Dale, yo ya te dejo. Ahí. Bueno, Dale. Gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Patricia Claudia Barrios. Soy diseñadora gráfica, profesora de diseño y de artes visuales con más de 25 años de experiencia, máster en producción artística, artista textil, conferencista en temáticas afines a la creatividad y a la innovación y una curiosa serial. Así que bueno, les vengo a presentar este proyecto que se llama Made in China y que corresponde al trabajo de fin de máster en producción artística que realicé acá en la Universidad Politécnica de Valencia. Este proyecto, que lo ven acá en este momento en esta diapositiva, consta de 14 obras artísticas que son concordantes con los 14 días de aislamiento que se debían guardar a modo de cuarentena ante la presencia de la COVID-19 en el año 2020. Presentan dos tipos de características. La primera es que todas están realizadas con materiales cotidianos de bajo coste o en desuso. Y todas presentan tipografía en forma protagónica. La acción retórica de las palabras que se utilizaron en estas obras, lo que tienen como ideal es que lo que desean es, se apoyan en su función persuasiva más allá de la función verbal. Y lo que buscan es producir el asombro y la complicidad con el espectador. El desafío fue retratar lo cotidiano de la crisis pandémica acá europea, ¿no? Y sobre todo retratarla desde una mirada global, pero también española, y en particular de la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, acá tienen 3 obras que se llaman Dien, Las Bajas y Azar, y para ellas, la primera, todas las obras presentan una voz crítica, ¿no? Como recién les comentaba. La primera está construida con una bufanda de 1 euro de la tienda Primark, la cual recorté y conformé la palabra bien, y lo que un poco denuncia realmente es la fácil propagación del virus, porque acá en la Comunidad Valenciana comenzó la COVID porque unos hinchas de fútbol habían viajado a Italia para un encuentro, ¿no? La obra del medio, que es una de mis preferidas, está construida con la bolsa de las rebajas del Corte Inglés, que es una tienda de renombre existente acá en el país. Esta es en épocas del año, acá en Europa, es muy distintivo el tema de las rebajas. Entonces, tomando a modo del lenguaje del ready-made, tomé una bolsa característica para la diseñadora Florencia, que quizás se pueda captar mejor ahí, solo con un fragmento del isotipo podemos también reconocer la marca,
y construí esta obra, ¿no? Que lo que hace es denunciar la finitud humana y a su vez que denuncia el consumo desmedido, frívolo y autómata de bienes innecesarios que tienen sobre todo las personas en esta época de rebajas. La tercera obra se llama Zar y está realizada con 2 bolsas de la tienda Zara, que también es una tienda, digamos, distintiva de acá de Europa, de España, digamos, española. Y lo que quiere denunciar era la cuestión de suerte o de azar que uno tiene para contraer el virus, o bien también de la situación laboral, ¿no? Bueno, este proyecto les contaba que formó parte del trabajo de fin de máster, y ha sido un trabajo realmente muy rico que lo que buscaba en sí, el TFM se llama el uso de la tipografía como voz plástica en el ámbito del arte contemporáneo. Yo, como diseñadora y buceando en campos artísticos, he podido entender y he visto en muchos momentos en las aulas y en los ámbitos donde yo daba clases de diseño, que hay como una incomodidad para hablar de tipografía en los ámbitos de bellas artes. Y lo que quiere desmitificar el trabajo fue esto, ¿no? De que no es solamente propiedad del campo exclusivo del diseño gráfico y de la publicidad, sino que la tipografía tiene una fuerte voz acá, digamos, en el campo artístico. Bueno, estas obras, con un último slide, la verdad que me hubiera encantado ponerles más fotos de otros trabajos. Propiamente acá podemos ver la presencia del papel, ¿sí? Y hay una tercera obra donde también se utiliza, pero en la primera se llama Quédate en casa, y lo que se ha utilizado es un felpudo hogareño, que lo pueden ver en la parte de arriba, y este se entintó y se colocó un papel acuarelable, una cartulina acuarelable sobre encima y se le pasó un rodillo. El felpudo hogareño, que digamos que suele estar en las puertas de las casas, nuevamente denunciaba esta cuestión de confinamiento domiciliario impuesto, ¿no? Esa era la idea, y en forma de espejo quedaba. La segunda obra, la que está en el medio, se llama #En paz descanse. Fue construida también realizando una trama tipográfica, como las que realiza el artista referencial Jaume Plensa, que hace tramas tipográficas en escultura. Y lo que utilizamos fueron, todo lo que ven ahí arriba son letras de descartes de negocios que estaban cerrando, pues se estaban fundiendo, letras de bricolaje, y abajo pueden ver también en la trama de la composición que había hecho, que hay letras de cartulina de feliz cumpleaños. Esta yo justaponía letra con letra y creé esta trama, la recorté sobre telas que había comprado económicamente en mercadillos, que es acá como mercados ambulantes, que venden todo muy económico, 2 euros el metro más o menos. La obra que está arriba se llama Arma, y está construida con letras de metacrilato de una farmacia, de una reforma de farmacias que tiró las letras de la marquesina, y yo me tiré adentro del volquete a buscar las letras, solo pude recogerlas de farmacia, y al tiempo surgió este Arma como un característico felicidio, ¿no? La verdad que le coloqué luces LED de color verde detrás y la monté en la calle para ver qué sucedía, y la verdad que fue una experiencia simple, no obvia. Todas las obras tienen eso, se usa la ironía, y bueno, y crean esta cuestión de mucha provocación, ¿no? Bueno, y la última obra que van a ver ahí, de costado, que también la ven acá atrás mío, ¿sí? Esa obra dice la palabra "dejad que China duerma, porque cuando despierte el mundo temblará". Esta es una frase de Napoleón Bonaparte, por eso la obra se llama Napoleón Bonaparte, y yo soy una cinéfila empedernida, entonces también hice mucho ocio mirando Netflix y otras cadenas de streaming, y vi una película llamada Crazy Rich Asians, que es una película de ricos asiáticos, y en el primer fotograma de la película aparece esta frase.
Y yo dije, alucinada, no lo podía creer, y dije, la adopté para trabajarla. Fue una de las primeras obras que realicé, y les quiero contar porque es muy interesante. Esta obra apenas si se ve, pero si ustedes observan, tiene como que las letras están construidas en escultura sobre papel. La técnica es de escultura sobre papel. El papel es un papel de alto gramaje en color crudo. Con plantilla plástica lo que realicé fue el dibujo, el calcado de las letras, y en la parte del dorso las coloreé con marcadores fluorescentes, que iban del color rosa al amarillo. Entonces, esto en torno porque eran los colores de la bandera china. Después les puse celos ponta para darle altura, y para que esa luminiscencia del flúor, digamos, creara ese efecto lumínico, ¿no? Y bueno, y hay una obra que les quiero mostrar. Acá tengo el total de las 14 obras. La que está al lado de esta de Napoleón Bonaparte, a la derecha, que dice Cito longue tarde, es una obra que también está construida con cartulina acuarelable de 360 gramos, que por sí sola, como nos decía la compañera Florencia antes, el material por sí solo va hablando, y en este caso yo recuperé esta frase que significa vete lejos, vete pronto y tarda en volver, que es una frase que se decía durante la Edad Media, en la época de la peste negra. Y bueno, y para esta y para todas las obras, todos los materiales realmente fueron, digamos, obtenidos de mercadillo por 1 euro, 2 euros. La de farmacia fue encontrada en desuso. Bueno, la obra del medio, que ven un retal de tela, eso es muy característico de acá, de las fallas valencianas, que es la fiesta típica de la ciudad y que todo el año la gente prepara y que no la pudieron hacer. La cuarta obra es un Salmo 23, que es el que se reza durante los entierros. Esa también fue inspirada en la película Dark Waters, que significa aguas negras, y que es también una frase que estaba en los entierros, que es y que lo que se llama como bolsas de patatas, a las papas acá les dicen patatas, y que lo que quería mostrar era esto, ¿no? De que las muertes eran por doquier, ¿no? Eran de esta forma. Y bueno, la verdad que las últimas obras está I Can't Breathe, que la ven con el dorada, que significa no puedo respirar. Esa obra está construida arriba con un globo de esos metalizados dorados, y lo que quiere, digamos, también suponer es el tema de lo que son las capas esas, las mantas térmicas que se colocan cuando se encuentran los cuerpos. Así que bueno, eso era también, y además de que era el síntoma más grave que tenía la COVID, y a su vez también denuncia la situación policial, la violencia policial racial de Estados Unidos. Y bueno, y entre todos, para finalizar, les digo que este proyecto realmente ha sido muy satisfactorio. Me ha llevado 1 año, más de 1 año hacerlo, 140 páginas de escribir. Lo he diagramado también en forma editorial para que sea amigable. Está pleno de imágenes, tiene fichas para ver, es fácil de construir. Es una obra, la serie Made in China es una obra amigable con el medio ambiente porque está hecha con elementos reciclajes y es de fácil construcción. Así que bueno, les quiero agradecer mucho a la Universidad de Palermo y a todos mis compañeros este momento de intercambio de pasiones. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Si querés dejar de compartir la pantalla, así. Ahí está bien. ¿Está perfecto? Perfecto, Patricia. Bueno. Muy, muy rica la charla. Gracias, perdón si fue un poco extensa, pero... No, estuviste perfecto de tiempo, más te sobró 1 minuto. Bueno, genial. Así que bueno, después al final quizás podemos agregar algo más. Vale, con mucho gusto. Ahora sí vamos a darle el turno a Griselda. Patricia, acordate de compartir en el chat tus contactos. Gracias, muchas gracias. Ahora desactivo todo. Hola a todos, ¿qué tal? Muchas Griselda. gracias, Pablo. ¿Qué tal?
Bueno, yo vengo a hablar mi nombre es Griselda Carrizo, vengo a hablar del mundo de los libros pop-up, estas piezas de papel, ni más ni menos, con formato tridimensional. Y voy a rescatar, antes de seguir presentándome, voy a rescatar palabras de mis compañeras. Hablaron de proyectos, y hablamos en parte de pandemia, y creo que este tema de tener proyectos y de poder volcarlos, creo que los diseñadores tenemos el privilegio de poder manifestar a través de piezas gráficas, a través de no sé, una simple historia de Instagram. Podemos transmitir justamente emociones, ¿no? Y ayudar tal vez a otras personas a hacer más llevadera esta etapa de cuarentena y de pandemia. Bueno, les cuento, también soy diseñadora gráfica, como mis compañeras. Me he dedicado en los últimos años, me he especializado en la creación de libros pop-up y enseñando desde 2017 en la Universidad de Palermo. Tengo la suerte de formar parte del Encuentro Latinoamericano de Diseño, que es tan rico y es gratuito, y es tan variado y tan enriquecedor para todos. Mi especialidad, creo que logré unir, que es también algo que escuché en mis compañeras, logré unir varias pasiones: la ilustración, el diseño, la editorial, y a través de los libros pop-up logré contar esas historias que tal vez a otros les haya llegado. También trabajo anteriormente, prepandemia, en la Feria del Libro, dando talleres sobre estos libros tridimensionales. Es muy lindo ver la sorpresa que genera para el lector los libros pop-up, estas piezas que generan sorpresa y obligan a la interacción, obligan al descubrimiento, dándole al papel un rol protagónico importante a ese cartón, que a través de los pliegues y los despliegues y a través de distintos mecanismos, ya sea de jalar una solapa o de desplegarse o de sumar en sí distintos tipos de proyectos o de ejercicios, se pueden lograr piezas como las que ven atrás. Yo no voy a mostrar placas, yo tal vez voy a dedicarme a mostrarles mi mundo, que tiene que ver con las 3 dimensiones. Creo que acá logré plantar y plasmar gran parte de lo que me gusta. Hay algunas piezas, gran parte de las piezas son traídas de algunos viajes, y otras son hechas por mí para estos ejercicios. Y la idea es poder contar, por ejemplo, voy a mostrar alguna pieza gráfica y me voy a dedicar a esto. No quise, las 3 dimensiones no llegan a apreciarse, pero miren el tamaño de mi mano, y miren esta imagen que es de París. Ahí creo que se llega a ver. Esto lo traemos en un sobre desde París, no es que hay que traerlo con un montón de cuidado, y pasa a ser una pieza que la podemos llevar tal vez en un bolsillo, ¿no? Lo enriquecedor de poder lograr a través de estas técnicas que surgieron en el siglo XVIII en Europa, en Francia e Inglaterra, se empezaron a crear libros para niños, que se desplegaban y a través de distintos mecanismos se podían mostrar. El año pasado, para el Encuentro Latinoamericano de Diseño, casualmente, realicé una pieza gráfica inspirándome en el barrio de La Boca. Y la tengo por acá. Y se las voy a mostrar. Justamente, plegando y desplegando, yo vivo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, estoy muy cerca del barrio de La Boca, y me inspiré en estas casitas que casualmente tienen su historia.
hoy en día estamos en el Encuentro Latinoamericano de Diseño, tenemos gente de toda Latinoamérica, del mundo, y de otros continentes, porque tenemos a nuestra compañera anterior que está desde Valencia, brindándonos sus conocimientos y compartiendo su experiencia en cuanto a diseño. Y me inspiré porque hace mucho tiempo, cuando venían los italianos y españoles a poblar nuestro país, paraban en el puerto de La Boca y con los sobrantes de las pinturas de los barcos, las casitas fueron pintadas con esos colores. Por eso tenemos tanto colorido en la ciudad de La Boca, porque era lo que quedaba de las pinturas de los barcos que se la daban a los pobladores cercanos al puerto. Así que bueno, por eso un poquito de historia viene bien, y el por qué las casitas de La Boca son tan pintorescas y coloridas. Y bueno, me inspiré en eso, que tiene como mucha historia. Todo nuestro país, toda Latinoamérica tiene un montón de historia para ser contada. El Encuentro Latinoamericano de Diseño 2020, ese fue el ejercicio, si lo buscan también está ahí. Esta vez me inspiré en un ejercicio que se llama rueda de giro, que se utiliza un montón en un montón de libros. Se utiliza también como material editorial, por ejemplo, para enseñar el abecedario a los niños. Hay una rueda que gira y los chicos van aprendiendo cómo se escribe, por ejemplo, en cursiva, la A, y cómo se escribe en mayúscula. Así que bueno, es un recurso que hasta la actualidad se acude a esta técnica, no solamente para hacer libros pop-up. Fíjense que en este caso es un recurso para aprender las tablas, también se utiliza. Y me inspiré casualmente en el diseño indígena que tenemos, es el diseño de unas lagartijas, ahí lo ven. Esto no es tan tridimensional, pero sí invita a realizar esta rueda de giro. En el tutorial que acompaño a la edición 2021 del encuentro, enseño a hacer esta técnica. Y además le agregué una variante. Y la variante es poder girar, por ejemplo, toda una página. Acá ven que tenemos la imagen de una persona que tiene una florcita de diente de león, ¿sí? O nosotros le decimos panaderos acá en Argentina. Y lo que logramos hacer con esta rueda de giro es girar toda la pieza. Si se fijan, lo que se gira es toda la página. Esta es la otra variante que encontré con la misma técnica, como para que puedan ustedes aprender a hacer sus propias creaciones. Es bastante utilizada esta técnica. Miren, acá tengo un libro, este no es mío, pero les voy a mostrar acá cómo está utilizada. Es un libro de Julio César. Y generalmente invita a descubrir algo que está oculto. Por ejemplo, si tenemos un día lluvioso, podemos hacer que girando una rueda aparezca el arco iris. Generalmente hay una ventana que interactúa en esta técnica que permite descubrir algo que tiene que ser a través de esta rueda de giro descubierta y mostrada. Algo que logré en este último periodo fue ensamblar la ilustración que transmite emociones, además de la sorpresa que puede generar descubrir una pieza que a través de múltiples plegados puede mostrar una escena majestuosa. Aprendí a través de la ilustración también contar emociones. Y bueno, acá tengo una imagen, ¿sí? Que pasó a ser un librito, y así empecé a hacer varias escenas para contar una historia. Está Stand-by, es un proyecto, ya tiene nombre, pero bueno, de manera
de manera novedosa. Les voy a mostrar el proyecto, cómo se va contando. Las tapas del libro son esa imagen que les mostré recién. Este libro se llama Calecita, ¿sí? Y cuenta la historia, ¿sí? Formada en varias capas, para que ustedes vean cómo uno puede contar una historia y tiene que imaginarse todo el escenario y todo lo que sucede en el fondo, en el medio, y en este caso, en este libro Calecita, o Carrusel, por delante. Y hay que ver qué es lo que tengo, e invito a las personas que tengan ganas de adentrarse en el diseño pop-up, que le den rienda suelta a esos proyectos que tienen, inclusive teniendo otro tipo de trabajos, otro tipo de actividades, que den espacio a eso que tienen para mostrar, que seguramente los artistas tenemos eso, vemos la obra de otra persona y logramos interpretar, si se quiere, tal vez lo que vivió o lo que pasó, o en qué se inspiró esa persona a la hora de de dar a conocer esa obra. Así que invito a quienes quieran a recorrer todos los tutoriales, no solamente el mío, porque han hecho trabajos muy interesantes, todos los que integran el encuentro, y a través del diseño, nada más y nada menos, contar historias, mostrar el trabajo editorial. No sé si se llega a ver todos los libritos que he preparado acá detrás, pero he preparado este escenario especialmente para ustedes, para invitarlos a conocer este mundo de papel, que no es simple papel, el papel toma un lugar protagónico, y los libros pasan a ser como objetos de colección u obras de arte. Así que ese es mi mensaje para todo el auditorio virtual que tenemos, y agradezco nuevamente a la Universidad de Palermo por generar de manera gratuita, organizar, que no es poco, semejante evento para todos los que tenemos algún espacio en el diseño. Gracias, Pablo. No, por favor, gracias compañeros. Griselda. Ahí en el chat, fíjate que te dejaron varios mensajes, muy hermoso todo, Griselda. Muchas gracias por la info, saludos desde Medellín, Colombia. Qué genial, Griselda, gracias por la inspiración. Bueno, te dejaron varios, en las redes sociales, yo soy Griselda Carrizo, mi apellido es con S, así que soy Griselda Carrizo en todas las redes sociales, Carrizo con S, eso es lo único, Griselda con S, porque siempre se escribe con Z, por eso hago la salvedad. Perfecto. Pero bueno, Sí, muchas gracias. Igual si podés dejarlo, compartirlo en el chat, para que, por las dudas, siempre está bueno. Y Gracias, obviamente Pablo. te invitamos, gracias a vos, te invitamos a que te quedes para hacer una reflexión al final, si el tiempo lo permite. Y ahora vamos con Paola Irazábal desde Chile. Paola, bienvenida, no sé si me escuchás. Sí, aquí estoy. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Perfecto. Ya. Ibas a compartir vos, si no me equivoco. Sí, voy a compartir, sí. Dale, si querés cargarlo y yo te aviso si se ve bien. ¿Ahí? Perfecto, ahí se ve. Perfecto. ¿Listo? Súper. ¿Todo tuyo? Bueno, nada, yo soy Paola Irazábal, soy de Chile, de Santiago. Soy diseñadora gráfica. También tengo un magíster en edición de libros y revistas. Tengo un estudio de diseño que básicamente se dedica al diseño editorial y al diseño museográfico. Durante ya 12 años me he dedicado a esta especialidad del diseño. Además, hago clases en la Universidad Diego Portales y en la Universidad del Desarrollo sobre proyectos editoriales y libros y revistas.
Y hoy les quería mostrar un poco mi trayectoria con respecto a esto, con respecto a los libros de arte específicamente. Yo trabajo mucho todo lo que tiene que ver con respecto a la cultura, las artes y el patrimonio. Y quería contarles un poco cómo ha sido mi experiencia con respecto a eso, cómo ha sido mi experiencia con respecto al diseño editorial y al diseño museográfico también al final, dentro del espectro en Chile. Creo que a mí me tocó mucho tiempo trabajar en un centro cultural, que es el Centro Cultural de la Moneda. Cuando partí mi carrera como diseñadora, después de haber salido de la universidad, trabajé muchos años en el Centro Cultural de la Moneda. Y el Centro Cultural de las Monedas es un gran centro cultural, uno de los más importantes de Chile, donde se han hecho muchas exposiciones, y a mí me tocó, tuve la suerte de partir ahí y empezar a trabajar en grandes catálogos como colecciones de, por ejemplo, los grandes modernos de la colección de la Peggy Guggenheim, los guerreros de terracota, los textiles de América. Me tocó trabajar en muchas exposiciones donde en algunos minutos me tocaba hacer la parte más museográfica y en otras me tocaba hacer la parte más editorial. En este caso que les estoy mostrando acá, hice algunas imágenes que muestran la importancia también de cada uno de estos catálogos y la complejidad que tiene de cómo uno desarrolla un trabajo editorial en conjunto con una exposición. Creo que eso también es un súper desafío porque es un equipo súper interdisciplinar, donde trabajan en una exposición, por ejemplo, que trabajan arquitectos, diseñadores, productores, conservadores, y cómo eso yo lo vinculo cuando a mí me llegaba esta manera de poder expresar a través del diseño editorial la exposición que se estaba construyendo, cómo de alguna manera tenían que tener algún tipo de conexión, pero a la vez eran productos independientes. Entonces, el poder tomar cada uno de estos libros me hizo empezar a pensar de qué manera se podían reflejar y de qué manera también hay distintas maneras de desarrollar cada uno de los libros a través del arte y a través de los materiales, de la tipografía, del formato, y sin que el diseño se coma el libro, que eso yo creo que es súper importante en los libros de arte. El libro de arte, y como yo lo he desarrollado y como yo lo he trabajado, yo hoy en día trabajo con bastantes museos, centros culturales, artistas, diseñadores y fotógrafos, de alguna manera como su arte o el arte que se está transmitiendo, que el diseño no vaya a ser el protagonista, sino que sea importante, que lo pueda mostrar de la mejor manera, pero que no arruine lo que es el arte. Entonces yo creo que ahí hay un desafío súper importante con respecto al diseño editorial en el arte y en la cultura, de cómo hacer brillar lo que es la obra. Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, en este catálogo, que fue un catálogo que desarrollé para la exposición que hubo hace varios años atrás de los guerreros de terracota de China, cómo buscar un concepto, cómo mostrar una majestuosidad como son los guerreros de terracota a través de un libro que podía darle diferentes matices con respecto, por ejemplo, a los tipos de papel, que en este caso, por ejemplo, pusimos un papel de arroz, por ejemplo, o mostrar esta majestuosidad también a través de desplegables y mostrar de alguna manera el desplegable de esto que es un gran espectáculo. La importancia de la portada también, yo creo que la portada también siempre es algo que es muy, muy, muy importante. En el momento de que un libro lo recibe otra persona, la portada es lo primero que se ve, sea en una librería, sea cuando uno lo recibe. Creo que la importancia de la portada a través del color, a través de lo simple o de lo exuberante, son factores muy importantes para recrear y mostrar el concepto. Otro de los libros que también trabajé fue lo que decía antes con respecto a la colección de la Peggy Guggenheim de Venecia, y que este libro también era súper interesante porque tenía que trabajar con los curadores del Museo Guggenheim y cómo ellos también tienen su visión de cómo
de cómo las obras, que son obras tan importantes, no fueran a ser que el diseño estuviera sobre la obra. Entonces también se usaron diferentes materiales, por ejemplo en este caso que fueron papeles diamantes que fueron teñidos, y eso hace que de alguna manera le vayan dando un carácter al libro, no solamente con la obra, sino que con el diseño. Creo que ahí hay algo que es súper interesante y que en este caso, claro, eran colecciones que se hacían con un mismo formato, pero luego empecé a desarrollar otro tipo de libros que también incluían ciertos cortes en las páginas, en algunos casos, por ejemplo, me han pedido que los libros, como son libros de arte, son libros que se llaman, acá le decimos los coffee table book, que el coffee table book también tiene que ver con algo que es como un libro objeto, que tiene algo objetual, que de alguna manera yo lo quiero tener no solamente para saber del contenido y lo que es visual, sino que porque ya se vuelve como un objeto, y ese objeto de alguna manera tiene como algo de deseo. Entonces por eso también creo que juega algo tan importante la materialidad y cómo de alguna manera esto, por ejemplo en este caso, que la caja que se ve aquí tiene un corte que tiene que ver con el concepto, tiene que ver con la obra del artista, que era geométrica, con cortes, y que cuando uno ponía el libro dentro de esta caja, se veía solamente la mirada de la persona que está en la portada del libro. Entonces, de alguna manera, se va mostrando el concepto a través de diferentes materialidades, diferentes maneras de mostrarlo. Entonces, tengo aquí algunos casos, por ejemplo, este es otro libro que tuve que desarrollar, que son es un libro que es de diseño de productos chilenos, pero diseño, es más que nada de diseñadores industriales y mostrar el diseño industrial chileno eh, a través de un diseñador. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y si ustedes se fijan acá, en esta portada del libro, es una portada del libro que es una portada que es de madera. Entonces ahí también había algo que tenía que ver con el concepto, que era una madera que nosotros tuvimos que ver las pruebas de impresión para ver cómo funcionaba, y funcionaba súper bien con respecto a la madera. Entonces esto tiene que ver también con el diseño de industrial y de productos. Y después venía el segundo volumen que tiene que ver con el diseño de vestuario chileno. Y este diseño de vestuario, para hacer algo más objetual, que también tuviera esto que yo les decía, que era como el objeto de deseo del libro, ¿cómo lo hicimos? Esto tiene que ver con la moda, con el vestuario, y qué manera de hacerlo, y en este caso, que era el volumen 2, lo que se hizo fue que la portada fuera directamente una tela, y que al momento tú de abrir esta tela tuvieras que cortarla. Entonces fue muy interesante cuando lo hicimos y cuando lanzamos este libro en la inauguración, colgamos tijeras por toda la sala, y habían personas que no querían abrirlo porque al momento de abrirlo tú tenías que romperlo de alguna manera para poder leerlo y mirarlo. Entonces, también ahí se volvió algo muy interesante de cómo este objeto, a veces me decían, bueno, mejor lo voy a dejar en mi living, pero lo voy a dejar cerrado porque me gusta el objeto, pero también quiero verlo. Entonces, pasaron muchas cosas interesantes con respecto a eso. También tengo otros libros que, bueno, esto los muestro más que nada porque yo también, otra de mis pasiones tiene que ver con la ilustración, y eso también me ha llevado a trabajar algunas portadas de libros o interiores, hago bastantes revistas también, y a veces me piden hacer ilustraciones para las revistas, y creo que eso se complementa muy bien. Creo que la ilustración a veces uno la toma, y yo siempre la he tomado como un hobby, pero de alguna u otra manera empecé a darme cuenta que lo que yo hacía también con la ilustración lo podía aplicar a mi diario vivir con respecto a los libros y a las portadas, y que podía también complementarlo. Y eso me parece muy interesante y muy bonito de poder también sacar ese lado que a veces uno lo tiene como para los tiempos extra, y poder usarlo también en el mismo trabajo de uno con respecto a las portadas o por ejemplo, algún tipo de ilustración dentro del mismo libro.
Bueno, también hay otros libros que, también este es otro museo con el que he trabajado, que es el Museo de Artes Decorativas, donde también es interesante de qué manera a veces los presupuestos son también un poco acotados, y en este caso, por ejemplo, había que hacer un libro que tuviera 2 colecciones, pero que estuviera en un solo libro. Entonces me dijeron, bueno, hagamos un 2x1. Y en este caso, por ejemplo, las portadas de los libros, si ustedes se fijan, está por un revés y por un derecho. Entonces, de alguna manera, si tú dabas vuelta el libro, tenías una colección, y si dabas vuelta el libro para el otro lado, tenías la otra colección. Entonces, también a veces, no necesariamente uno tiene que tener un gran presupuesto, pero uno puede ir jugando con diferentes formatos, materialidades, cortes, pliegos, etcétera, y que hace que de alguna manera vayan dándole como esa instancia de lo objetual, que es lo que a mí me interesa, que llame la atención, que sea algo que yo me lo quiera quedar. Bueno, y algo muy corto para cerrar tiene que ver con mi otro lado, que tiene que ver con la museografía y el diseño gráfico museográfico. Me tocó trabajar en una exposición que era de los museos del Vaticano, y aquí en esta exposición también creo que lo muestro porque tiene también un poco relación con el tema de los libros, en el sentido de cómo yo tengo que también ver de qué manera es atractivo visualmente, de qué manera la tipografía juega un rol súper importante con respecto a la lectura, de qué manera los materiales que yo utilizo son parte de la exposición también, el concepto que tiene, por ejemplo acá, que es la otra parte del hall del centro cultural, qué tipo de materiales son los que voy a usar. Entonces, de alguna manera, cuando uno se mete en este mundo gráfico, de mirar, de remirar qué material es el mejor para una cosa u otra, qué material es mejor, por ejemplo, para un libro o para una gigantografía como la que se ve aquí, es súper importante ir conociendo, ir mirando. Creo que eso es fundamental, el estar siempre mirando hacia afuera, mirando los pares, mirando todo lo que está pasando alrededor. A mí me gusta mucho viajar y he tenido la oportunidad de viajar muchísimo, y eso creo que me ha nutrido mucho. Y también, bueno, la globalización con respecto a las redes y con respecto a todo lo que es Internet, también creo que es una herramienta buenísima. Entonces, claro, creo que aquí con respecto como a todo lo que tiene que ver con la museografía, lo relaciono muchísimo con eso, y hoy en día mi trabajo se basa en estos 2 puntos súper importantes, pero como les decía, para mí el tema de los recorridos, la materialidad, la visualidad, lo objetual, el color, cómo se utiliza el color con respecto a una sala, por ejemplo, de exhibición, o a un libro, creo que son fundamentales en mi trabajo, y creo que eso lo pueden cerrar de alguna manera y lo pueden armar. Así que, bueno, nada, como conclusión también decirles que para mí el tema, la frase que podría decir es que el diseño para mí tiene que ver con un 90% de perseverancia y pasión, y un 10% de creatividad. ¿Por qué? Porque creo que el diseño de alguna manera es perseverancia, es seguir, es avanzar, y la creatividad se va dando de alguna manera cuando uno ya va dando y aprendiendo, pero tiene que ver con la perseverancia y la pasión. Así que bueno, muchas gracias a la Universidad de Palermo también, y por la invitación, y feliz de estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Paola. Te invitamos, bueno, más allá de que ahí en placa están tus canales de contacto, que lo compartas después en el chat. Dale. Y ahí tuviste un montón de mensajes. Ahí, excelente trabajo, lindos trabajos, hermoso trabajo, Paola, muy original y simbólico. El concepto de lo objetual es muy importante para un libro de este perfil. Muchas felicidades, excelente trabajo. Bueno, la verdad que tuviste un montón de feedback y eso está buenísimo. Así que bueno, te invitamos a que te quedes, y para que a ver si al final podemos hacer una reflexión entre todos de la temática. Dale, súper. Muchas gracias. Voy a dejar acá mis redes. Dale, sí, gracias. Dale. Ahora es el turno de Juliana. ¿Estás por acá, Juliana? Ahí estás, ahí te veo. Ahí va.
¿Se Ahí está, escucha? ahí te escucho, perfecto. Bárbaro, increíble. Voy a compartir pantalla, así que si me acompañás, Dale, sí, me quedo hasta... vamos a ver. Bueno, creo que ahí Dale. se ve. Ahí se ve. Bueno, desde ya, hermosas las exposiciones que hasta ahora me encantó todo, me encantó Paola, Griselda, me resirve lo que estuvieron comunicando, así que esto es lo lindo de los encuentros. Mi nombre es Juliana Koenigser, soy diseñadora indumentaria, estudié en la Universidad de Palermo, ahora me dedico a otra cosa, me dedico a los sketchbooks. Tengo un emprendimiento que se llama sketchbookset.ar, de Argentina, y es un emprendimiento que nació hace más o menos 2 años. Y intenta como un poco aportar todo lo que es en la comunidad de artistas, todo lo que es lo que me falta, lo completa otro con entrevistas, concursos, es como una especie de comunidad bastante copada de artistas, así que están todos invitados a participar. Y les voy a contar un poquito qué es un sketchbook para aquellos que más o menos no lo tienen del todo incorporado. También como hábito, un sketchbook es un libro de artista. El sketchbook fue evolucionando a través del tiempo por varias etapas. Mi idea hoy es empezar a presentarles un poquito estas etapas para que ustedes sepan cómo utilizarlo como herramienta y cómo hoy en día los sketchbooks contemporáneos empiezan a tomar otra forma y empiezan a tener como otro fin, otra finalidad. Así que vamos a hacer un breve recorrido histórico para aquellos que el scope les interese, para que tengan un poquito más de idea. Un sketchbook es una libreta también que en su momento se utilizaba como soporte. Creo que no se está viendo. Ahí se ve, ¿eh? ¿Se ve? Sí, se ve la pantalla. ¿Ven la línea temporal? Sí, exacto. Ah, mira, bueno, bárbaro. A mí los sketchbooks me gusta dividirlos en dos tipos. Los sketchbooks de estudio y los sketchbooks del tipo íntimo. Los sketchbooks de estudio son aquellos sketchbooks que se utilizan como soporte y herramienta para poder representar o entender algo que está por fuera de nosotros, en el mundo externo. Por ejemplo, podemos ver del tipo de estudio como los sketchbooks de los códices Da Vinci, que arrancaron en 1478, que ahora son ultra mega aclamados, porque ahí él ponía todo el proceso creativo, y ahí él intentaba como entender lo que sucedía en el mundo para poder cambiarlo, y para poder crear algo de cero, con algo que él veía desde el exterior. Entonces estos tipos de sketchbook tienen herramientas gráficas ilustrativas para poder comprender lo que serían distintos tipos de estructuras o movimientos sociales también, de una manera muy artística para representarlos con una utilidad y un fin. Después tenemos también sketchbooks como los de Rembrandt, de 1639, que tienen que ver más con utilizo el sketchbook como herramienta para poder utilizar después o desplegarlo en una obra. Como ellos usaban pedidos, hacían cuadros a pedidos, porque trabajaban de eso en los talleres, utilizaban el sketchbook para decir, bueno, bárbaro, necesito tal cantidad de pintura, estos pigmentos, voy a mezclar esto con esto, necesito esta cantidad de soporte, estas herramientas, la posición de los rostros o del retrato va a ser así, así, así. Vamos a hacer una distinta posición de los personajes para que represente esto y lo otro. Entonces, para Da Vinci y para Rembrandt, los sketchbooks eran del tipo externo como herramienta para poder utilizarlos en lo que después vendría siendo la composición final de una obra. Ese era el objetivo del sketchbook. Después nos encontramos con Goya, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, y si no vayan corriendo a nutrirse de Goya porque es un capo, ya empezaba el fandom, que Goya utilizaba los sketchbooks para poder intentar representar un poco lo que sucedía en la sociedad, cómo él veía la sociedad, o cómo él veía ciertas conductas sociales que él tal vez no compartía, pero las quería ilustrar. Entonces hacía como un sketchbook del tipo de estudio, medio del tipo periodístico. Entonces, esto está bueno. Después teníamos a Vincent Van Gogh, que este es un sketchbook que yo considero del tipo íntimo, que un sketchbook del tipo íntimo vendría a ser intentar representar mediante la expresión y distintas técnicas y herramientas lo que sucede en nuestro mundo interno, cómo nosotros nos vemos, cómo nos sentimos, cómo accedemos a la realidad.
Y el de Vincent salió hace poco, lo publicaron en el 2016, pero bueno, vieron que Vincent Van Gogh para muchos es ese artista incomprendido y murió siendo un incomprendido. Entonces el sketchbook nos ayuda en conjunto con otros libros y otros apoyos, como por ejemplo las cartas a Tío que le enviaba a su hermano, nos ayuda como intentar incorporarnos en ese mundo tan particular que él tenía dentro suyo. Después tenemos el de Schiele también, que nos ayuda a entender un poco esos cuerpos extraños, esa deformación que partía de una base anatómica de primera línea de todas maneras, pero cómo él interpretaba el cuerpo de la mujer, o esta deformación que quería representar, o qué él consideraba o pensaba en el momento de llegar a cierto concepto. Y después la tenemos a Frida, que la publicación fue en 1995, que es el sketchbook de Alas Rotas. Esta publicación creo que la hizo su familia, que también es un sketchbook del tipo íntimo, porque ella, cuando estaba postrada en la cama sin poder realizar un montón de sus deseos, volcaba un poco lo que eran sus frustraciones o sus miedos, sobre todo con todo el tema del dolor físico que ella sentía a través del sketchbook, también como ciertos pensamientos políticos que tenía en su momento. Es un libro hermoso el de Frida, y creo que fue un antes y un después el de Frida, la publicación de ella. ¿Por qué les muestro este recorrido histórico y por qué me parece importante? Porque la finalidad del sketchbook se fue transformando a lo largo del tiempo. Y hoy en día nos encontramos con otro tipo de sketchbook nuevo, que son los sketchbooks contemporáneos. ¿Qué nos muestra esta línea? Es complejo, porque a partir del siglo XX, todo lo que era curaduría de arte, o todo lo que eran las exposiciones, y eso empezaron a aparecer a lo largo de la seriación de distintas obras, los sketchbooks pertenecientes a esas obras, o a esa serie del artista. ¿Por qué? Porque nos empezó a interesar la creatividad, desde el avance de las ciencias, como la neurociencia o la psicología, nos empezó a interesar el hecho de nosotros podemos ser creativos, tenés que nacer siendo creativo, tenés que estar, como un mito de muchos de los artistas, que seguramente muchos artistas ahora no lo sufren, pero tenés que estar un poco loco para ser artista o para ser creativo. ¿Qué es lo que sucede en la mente de estas personas que lleven a comprender el mundo, a representar el mundo de tal manera? Entonces el sketchbook empezó a aparecer en muchas muestras de los museos, para poder internalizarnos un poco en lo que sucedía en la mente de estos personajes, en la mente de estas personas, de estos artistas. Y era como, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que esta persona haga esto? No lo entiendo, no lo comprendo. A ver, ¿quién es esta persona? ¿Qué hace esta persona? ¿Cuáles son los hábitos de esta persona? Yo quiero ser como esta persona. Entonces, los sketchbooks empezaron a ser como una especie de soporte también para que nosotros podamos introducirnos en la mente del artista y en el proceso creativo. El proceso creativo es muy importante, y no tiene mucho que ver con el si estás un poco loco o no, esto. Yo tengo un canal de YouTube, así que si quieren como ver los procesos creativos y cómo funciona y así, lo pueden investigar. Entonces, los sketchbooks empezaron a tomar una iniciativa muy fuerte en lo que sería la curaduría de arte, y empezaron siendo un instrumento, una herramienta para la obra final, y terminaron siendo una representación del mundo interno y una manera de expresión. ¿Qué sucede hoy en día? Hay muchos sketchbooks que yo considero que son contemporáneos, primero por el estilo de la venta y la llegada al público, después de la promoción y después del interés que tiene el público para con estos sketchbooks. De muchos artistas nació un montón de fandom, un montón de fanáticos, como por ejemplo en el caso de Guillermo del Toro. Muchos de nosotros conocemos a Guillermo del Toro y tiene un universo interno increíble que nos llama mucho la atención. Entonces él sacó un libro que se llama Guillermo del Toro, Gabinete de Curiosidades, donde ahí tiene lo que vendrían a ser los primeros bocetos de distintos personajes, como el del Laberinto del Fauno, muy icónicos, y la gente puede acceder a ellos. Él hizo una seriación en masa de estos libros, así que todos lo podemos adquirir a un precio considerablemente razonable. En ese Gabinete de Curiosidades también tiene un montón de cosas de acuerdo a su proceso creativo. Después tenemos varios ejemplares que salieron, algunos como ejemplares únicos, como en el caso del cantante Sam Moore de Radiohead, que lanzó su sketchbook, que es como él construye sus canciones y sus líricos,
a partir de dibujos y conceptos más grandes también, o filosofías que él comprende en la vida, digamos, lo lanzó como único a 5.000 euros, por ejemplo, para aquel que lo quiera conseguir. Y así tenemos varios. Tenemos el de Mike Mignola, que sacó en cuarentena. Creo que sacó 5 más o menos a la venta, que tienen que ver un poco con la construcción de personajes. Él es el que hizo Hellboy, toda la estética de Hellboy, y la estética de Atlantis, el Imperio Perdido en su momento con Disney. O sea, él, todo lo que es construcción de personajes, lo pudo llevar un sketchbook, que se llama Sketchbook de Cuarentena, y él muestra todo lo que es la construcción de personajes y está a la venta para aquellos que lo quieran adquirir. Y está bueno, sobre todo ahora con el mundo del gaming y el videojuego, para aquellos que quieran, como son fanáticos y tienen una seguidilla con esto de la construcción de personajes. ¿Qué quiero decir con esto? En su momento el sketchbook empezó siendo una herramienta para poder ver la obra final y poder diagramarla y poder concretarla. Después terminó siendo como un instrumento medio analítico propio de lo que sería el mundo interno, y hoy en día puede llegar a ser una herramienta de un artista para llegar lo que es y mostrar su proceso creativo a aquellos que están interesados o demás. Entonces, ¿por qué para mí me parece importante traerles esto? Porque les quiero abrir la puerta a aquellos ilustradores o diseñadores que tienen ganas de que su proceso creativo sea conocido. No necesariamente uno tiene que ser Guillermo del Toro para poder lanzar un sketchbook o venderlo, si es que desean, o mostrarlo al mundo. Me parece importante que esto lo tengamos en cuenta, porque es algo que está sucediendo. Sobre todo estos últimos 5 años, desde que empezó a llegar como instrumento y como herramienta en lo que vendría a ser la curaduría de arte, en los museos. Hay muchas muestras que lo tienen. La muestra de Egon Schiele, que se encuentra en este momento en Berlín, tiene su sketchbook. Obviamente no lo podemos tocar, pero lo podemos visualizar en pantalla. La aparición de este sketchbook perdido de Vincent Van Gogh, de 2016. Entonces está bueno, me parece que es una herramienta. Yo soy fanática de los sketchbooks, así que me encanta y me lleno la cabeza con estas nuevas novedades y noticias. Así que la quería compartir con todos ustedes, porque me parece algo súper interesante y una herramienta que estaría bueno aplicarlo. ¿Por qué también? Porque el sketchbook es una cuestión de hábito y ayuda mucho a construir lo que es la identidad personal en cuanto a la ilustración en las distintas técnicas. Y nos ayuda a visionarnos a nosotros también con nuestras limitaciones o con aquello que tenemos que trabajar mejor o cuáles son nuestras fortalezas. Entonces, me parece interesante que tengan en cuenta que los sketchbooks también son una buena herramienta a la hora de pensar monetizar también, sea con muchos ejemplares como Guillermo del Toro, o sea con ejemplares únicos como Sam Moore de Radiohead. Así que me parece que está bueno para que lo tengan en cuenta. Eso es lo que le quería traer. Por ahí hablé muy rápido, ustedes me dirán. Pero cualquier cosa, acá les dejo mis redes. Este es mi canal de Instagram, sketchbookset.ar, mi canal de YouTube, y el Facebook, que está medio ahí quedado, no les voy a mentir. Pero bueno, ahí nos nutrimos de todo lo que es el sketchbook, los procesos, los pasos. Tenemos fichas técnicas para que puedan, digamos, no perderse en la constancia que conlleva lo que es la construcción de un concepto completo. Así que nada, me parece que está bueno para que tengan en cuenta como una buena herramienta para aquellos ilustradores o diseñadores que quieran mostrar ese proceso creativo, porque es importante también que nosotros podamos hacer entender que el proceso creativo es un hábito, no es un trastorno mental, no es algo con lo que naces y ya, y es una habilidad o un talento, es una cosa que se construye. Sí, se pueden hacer físicos o digitales, yo soy más analógica, pero sí, totalmente lo pueden hacer de manera digital, y eso se lo dejo a ustedes para que armen un abanico y lo manipulen como les gusta, como les sirva. Así que bueno, muchas gracias. Quería traerles esta novedad, no sé si está novedosa, pero incentivarlos un poco a hacer estos sketchbooks. Así que gracias. Muchas Pablo. gracias, Juliana. Nada, sí, estuvo muy claro, se entendió bien, no te preocupes, se entendió todo muy bien, tuviste un montón de feedback también. Por suerte hoy todas las charlas. Ahí, después si podés compartir en el chat también tus canales, por las dudas.
así la gente también los puede tener a mano, pero sí, por suerte todas las charlas tuvieron un montón de feedback y fueron todos muy claros. Te invitamos a quedarte, queda una expositora más, y después seguramente nos quedan unos minutos para hacer un cierre entre todos y hacer un análisis. Gracias. Bueno, vamos ahora con nuestra última expositora, con Mariel Zapata. Mariel está Genial. acá para hablarnos un poco de ebooks. Bueno, primero que nada agradecer de vuelta la oportunidad. Me parece que está increíble este tipo de espacios. Y lo que les quería traer hoy era un poco contarles qué es lo que estoy realizando junto con un grupo autogestionado en Catamarca, que es una provincia al norte de Argentina. Y lo que estuvimos realizando el año pasado fue publicar ebooks, libros electrónicos, para difundirlos y distribuirlos de manera gratuita. Me parece que es importante empezar a distribuirlos de manera creativa, más que nada para empezar a fomentar la lectura, el encuentro con los libros, más que nada en ciudades como la mía, que es algo un poco extraño. La lectura no es algo que se tienda a elegir siempre. Entonces me parecía importante crear un primer acercamiento. Yo soy estudiante de edición y también estoy participando de lo que sería una tecnicatura de gestión, así que más que nada todo este ámbito se genera en la instancia de gestionar eso, el encuentro con el público, distintas estrategias creativas, y me parecía importante traer a colación esta innovación en el campo jurídico que es las licencias creativas, el Creative Commons. Es parte de lo que se conoce como el movimiento de la cultura libre. Quería traerles un poco eso para que ustedes empiecen a utilizarlas en sus distintos proyectos. Es algo que es incalculable la cantidad de beneficios que se pueden obtener a base de ello. Pero primero que nada quería mostrarles acá un poco de lo que realizamos. Pueden encontrarnos en nuestras redes, y estos son 3 de los ebooks de arte visual que estuvimos publicando en marzo del año pasado. Por ejemplo, acá para empezar tenemos uno de Edgar Allan Poe con los relatos compilados, ilustrados por un autor catamarqueño, un ilustrador increíble de poca edad, pero tiene una presencia increíble con sus microtramas, y me parecía bellísimo la oscuridad, por así decirlo, de su temática, y al tratar de emparejarlo con algo que existiese en el momento, me parecía muy correcto unirlo, emparejarlo con Edgar Allan Poe, así que realizamos una obra conjunta y construimos este ebook. Después los 2 siguientes son obras de autores catamarqueños, Melina Aurora Gagliolo y Dimas Melfi, también muy caracterizados por tener esta obra detallista, que querés hacer zoom para ver un poco más de ese mundo que crean, y me encantaba la posibilidad de traerlos a lo electrónico para que pudiera difundirse de mejor modo a lo largo del país, a lo largo del mundo. Después tenemos 2 poemarios, acá les dejo la sinopsis para que puedan ver un poco más o menos de qué tratan, pero ambos son autobiográficos, hablan mucho sobre la vida de las autoras. Ambos están disponibles también para ser leídos como textos. Nos parecía importante también incluir lo que sería la accesibilidad, así que en el Linktree, que lo voy a dejar acá en la línea de comentarios, les voy a pasar información, porque es importante también pensar en la accesibilidad y en personas que necesitan de ciertos programas para poder acceder a la lectura. A su vez, en cuanto al diseño, lo mantuvimos bastante simple, que sea legible,
para que el verdadero protagonista del libro sea el contenido. Lo que sería las licencias creativas, quiero ahondar un poco en eso para que ustedes puedan conocer un poco más. Me gustaría empezar describiendo lo que es el dominio público. El dominio público es el banco de obras que tenemos como humanidad. Es importante que tengamos este tipo de contenido porque se puede acceder de manera gratuita, no es necesario pagar económicamente y es incalculable la cantidad de cosas que se pueden hacer para nutrir lo que sería nosotros como humanos, este derecho humano que tenemos para poder acceder. Y me parece importante traerlo a colación porque para el tiempo y época en donde nos encontramos, tenemos esta situación en donde se están monopolizando los canales de comunicación y es importante dar una vuelta de rosca. Entonces, ¿cómo podemos ofrecer un contenido más amigable para que la audiencia pueda escucharlo? La respuesta es a través de licencias creativas. No voy a desarrollarlo al tema de manera detallada porque es mucho, pero lo que quiero hacer es darles una pizquita, un vistazo de los principales referentes que se encuentran en Argentina actualmente. Para ello, lo primero que voy a hacer es recomendarles un libro que se llama Argentina Copyleft. Argentina Copyleft es una compilación de Beatriz Busaniche, en donde realiza lo que sería visualizar a distintos autores que forman parte de este movimiento de la cultura libre desde distintos ámbitos para empezar a mover un poco el suelo en cuanto a lo jurídico. Las leyes en Argentina tienen que actualizarse para que el contenido sea consumido de una manera distinta y sea más eficiente. Entonces les voy a dejar esa recomendación y a su vez también lo que sería Sobre los hombros de un gigante, de una editorial que se llama La Casa de los Conejos, pueden encontrarla en Instagram, en donde publicaron el año pasado una pequeña obrita de la cultura libre vista desde un modo más light, más simple, con Barbie Couto, que es una editora cordobesa con un emprendimiento que me encanta, que se llama La Editorial de la Terraza, donde comercializan los libros con unos diseños increíbles, pero también los dejan disponibles en las plataformas para que las personas que no puedan de momento acceder a ellos puedan verlos de manera digital. Por último, me gustaría especificar que las licencias creativas no se limitan al ámbito editorial, a lo literario. Pueden utilizarse en lo que serían las investigaciones, en la música, en distintos ámbitos que queramos poder colaborar. Es increíble la situación de dominó que se puede generar a base de este movimiento. Me gusta mucho el valor humano, el calor humano que se le está dando a la hora de unir a creadores que pueden contribuir para metamorfosear la obra que en un inicio era, por ejemplo, un poemario. Si tiene licencias creativas bastante abiertas, puede convertirse en la inspiración para crear una obra de teatro, una obra visual, y esto genera una especie de construcción social, una construcción colectiva que es más lógica a lo que pretende el copyright, que está totalmente cerrado. Me parece muy importante que traigamos un poco de esto a nuestra sociedad, a nuestra conciencia, porque de otro modo nos vamos a quedar muy aferrados al individualismo, a la competitividad, así que quería inspirarlos un poco con eso y quiero cerrar con una frase que me encanta de Eduardo Galeano, en donde dice que mucha gente pequeña, en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Me parece importante porque desde la gestión, si queremos empezar a cambiar un poco el mundo, tenemos que empezar a unirnos a gente que de algún modo pueda ayudarnos en distintos ámbitos, en distintas posturas, y de este modo generar una especie de ejército, por así decirlo, y unirnos a su vez con otros grupos. Es algo que está sucediendo acá en Catamarca, por ejemplo. El ámbito cultural está tomando mucha fuerza y se hace a base de esa unión de distintos grupos autogestionados, y se va generando un ambiente muy lindo. Así que eso sería lo que tenía para compartirles hoy. Espero que les haya gustado y no se pierdan la oportunidad de seguir investigando a Beatriz Bisoniche, a Barbie Couto, a Aaron Swartz, también un referente importante del movimiento a nivel global. Hay mucha información para leer y para aplicar, así que eso es lo que les tenía para hoy. Muchas gracias, Mariel, muy clara, muy interesante. Te invitamos a que compartas ahí en el chat. Ahí, buenísimo. Te piden el link que mencionaste, bueno, te dicen qué lindo mensaje, gracias por tu mirada, por el trabajo compartido. Bueno, tuviste un montón de mensajes también, así que te invitamos a eso, a que compartas. Perfecto. Y bueno, ahora, si quieren las demás expositoras prender sus cámaras ya que estamos finalizando, quedan más o menos unos 15 minutitos para una reflexión entre todos. Si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, si a alguno de ustedes les quedó algo para agregar, o quieren comentarle o preguntarle algo a algún otro expositor, es el momento. Avísenme o directamente habiliten el micrófono y hablen. Si no, mismo si el público tiene alguna pregunta en el chat, si no les pasamos hacemos algunas preguntas nosotros, no hay problema. Quiero responder algo que leí después, una Dale, sí, preguntita obvio. que estaba cuando hablé de los libros pop-up. La pregunta era si el corte se hacía manual o láser. Obviamente, si uno tiene un proyecto personal y quiere hacer un libro en particular, el corte es manual. También hay plotes de corte hogareño, así que no voy a dar marcas, pero hay plotters de corte para tener en una casa, así como tenemos una impresora a chorro de tinta, que se pueden preparar proyectos en serie bastante interesantes, y si no, bueno, se puede enviar a una imprenta para que ploteen, para que hagan corte láser de las distintas piezas. Así que bueno, esa era una pregunta que había quedado ahí en el chat. Gracias, Pablo. No, por favor. A ver, ¿mencionaron algo? A ver, un segundito. Falta María Sí, Coronado. María, perdón, sí, mala mía. No, Pablo, María está en la charla de las 14 horas. Claro, estaba viendo eso, perdón, estaba viendo. María, claro, está en la próxima charla, María. Estaba viendo eso, justo escribió, digo, capaz que fue un error mío. No, María, te tenemos agendada para la charla de las 14. Que ahora, Listo, bueno, vamos a invitar a todos a que se queden, obviamente, que es Mode Textil, diseño, tramas e imagen. Y que bueno, más o menos para ir cerrando y tratamos todos estamos tratando todos de hacer una conclusión general y que nos cuente su experiencia desde obviamente su lugar. Cada uno está bueno, está en distintos lugares. ¿Cómo repercutió la pandemia en lo laboral? ¿Cómo fue lo laboral para ustedes durante este año y casi 2 años de pandemia? Desde su experiencia, desde su lugar, estaría bueno que nos puedan contar qué reflexión o cómo subsistieron, cómo se las arreglaron y cómo creen que será, porque obviamente la pandemia cambió todo el paradigma seguramente y fomentó un montón de cosas y cambió un montón de cosas de miradas que antes quizás no estaban, cómo esto repercutió en lo que creen en su ámbito laboral y también en su vida, ¿no? Obviamente. No sé quién quiere comenzar. Yo tengo... ¿Ok? ¿Sí hablo? Sí, Florencia, dale. Sí,
más allá de los tiempos que se generaron o la continuidad laboral, yo creo que algo que en lo personal me modificó y me benefició gracias a la pandemia es que siendo, y creo por lo que vi, que la mayoría somos independientes, que le ponemos a pulmón, que vamos, que hasta a veces lo bancamos y todo, al ser independiente, la pandemia lo que cambió también esto que yo hablaba de la distribución, gran parte del conflicto que creo que se genera con nosotros los independientes es tomar el beneficio de la red que ya está armada, ¿no? Que nos cuesta entrar y si uno entra es muy perjudicial para el autor independiente. Este cambio en lo que es mi segundo libro forzosamente me llevó a hacer una venta, una comercialización online, porque todo el mundo de golpe se convirtió en online. Entonces lo que para mí era un problema siendo autor independiente con mi primer libro, que las distribuidoras no me tomaban porque sos un autor independiente, todo lo que era un problema para insertar, para llegar en el mercado, se transformó a favor, en mi caso, porque de golpe todos empezamos a vender online. Y en el segundo libro sí me llegó la oferta, porque me había ido bien con el primero, pero de golpe dije, pero ahora lo puedo hacer yo, porque es la compra online, los envíos a todo el país, incluso el exterior, la gente se acostumbró a hacer esta búsqueda en donde para el usuario que está interesado en un objeto artístico, como en este caso los libros, los distintos proyectos, para el que compra en pandemia, se acostumbró a que es lo mismo comprarle a una multilibrería que a un autor que, como es mi caso y todos los que vi, hacemos los libros, tenemos cantidades y todo, pero no tenemos la red de distribución habitual. Con lo cual, en mi caso, fue un beneficio y creo que nos benefició a todos los que trabajamos de este modo independiente, de que podemos hacerlo de otra manera y esto nos lo vino a descubrir la pandemia. Muchas gracias, Florencia, sí, muy clara. Y coincido en tu mirada y tu experiencia. Está buenísimo que hayas compartido tu experiencia. No sé si quién quiere seguir, si no los nombro por el orden que los tengo acá en cámara, si les parece. Mariel, te tengo ahí seguir en cámara, no sé si quieres compartir tu experiencia, lo que fue la pandemia o cómo influyó. Eu tenho... Pode falar. Depois eu falo. Ok. Más que nada en la situación del contacto con la gente. Teníamos planeado muchas interacciones, talleres, cosas que no se pudieron realizar y bueno, en lo digital fue imposible encontrar a ese grupo específico en los barrios, así que en eso nos afectó, pero esperamos que en el futuro se puedan realizar, así que es simplemente un impasse. Perfecto. Alana, ahora sí. Desculpa atrapalhar a fala da Mariel, mas eu queria observar que aqui no Brasil as vendas de livros digitais realmente aumentaram muito durante a pandemia. Isso foi observado, assim, que as plataformas de livros digitais começaram a vender mais. E isso eu acho um sinal muito bom, porque quer dizer que mais pessoas estão lendo durante a pandemia, estão em casa e estão lendo. E uma coisa que a Mariel também tinha falado sobre a questão da acessibilidade, né, que isso é muito importante para que pessoas que talvez tenham dificuldades visuais consigam ler. E é só essa observação. Então a pandemia foi boa nesse sentido aquí. Perfecto, Lana, muchas gracias. Bueno, seguimos por el orden. Tengo a Griselda. Sí. Bueno, fue un periodo de adaptación. Creo que sirvió, como comenté antes, hice bastante hincapié en el tema de la pandemia. Creo que sirvió como motor de inspiración este periodo para dar impulso a un montón de proyectos que tenemos. Desde mi lugar me afiancé aún más en la ilustración para que pueda acompañar esto de recortar papelitos, doblarlos y hacerlos que se propaguen en escenas, ¿no? Pero creo que somos afortunados los artistas, ¿no? Porque los diseñadores podemos trabajar para un mercado, pero también somos artistas. Es como el artista no reconocido, el diseñador, desde mi punto de vista.
que son verdaderas obras de arte que, bueno, nos pudimos refugiar en eso que teníamos para sacar y mostrar. Y bueno, ni hablar, las redes sociales han ayudado, las plataformas que ya estaban, nos hemos adaptado, invocando un poco a Darwin, ¿no? Nos supimos adaptar de la manera que se pudo, en algunos casos se ha estado más preparado, en otros casos menos, pero bueno, fue un periodo de mostrar cómo nos adaptamos y cómo colaboramos. Dejo ese mensaje porque creo que lo que más hay que transmitir es la colaboración entre pares para poder haber pasado el año que pasamos, ¿no? Sí, sí, obviamente está bueno, y bueno, justamente esa palabra que dijiste, la colaboración es primordial, ¿no? Para este momento, pero bueno, ojalá que ya de a poco pareciera que estamos saliendo y ya volviendo un poco más a la normalidad, por así decirlo, a lo que fue en su momento la normalidad. Muchas gracias. Paola, te tengo ahora en cámara vos. Bueno, nada, agradecer. Muy interesante toda la charla. Bueno, para mí la pandemia creo que tuvo lados positivos y lados negativos como todo. Por un lado, claro, el tema de hacer clases online que te cambia totalmente el estilo de cómo hacer la clase, el tener que adaptar. Yo hago clases de diseño editorial donde llevo maletas con libros y muestras y todo, y es muy de tacto, es muy de lo presencial, me cambió mucho. De la manera de poder hacerlo, creo que lo logramos resolver de una bastante buena manera, pero claramente no es lo mismo. Por un lado, creo que, claro, las clases fue algo que impactó muchísimo en la vida de cada persona que hace clases, yo creo. Y por otro lado, claro, con respecto a los libros, el cierre de las imprentas, aquí pasó mucho que hubo periodos donde las imprentas cerraron y yo seguía trabajando y haciendo cosas y tenía que imprimir y ya no llegaban papeles, o hasta hoy en día falta mucho stock de papeles, subió el precio también, entonces de alguna manera algunos clientes que tengo decidieron el año pasado, por ejemplo, de revistas impresas pasarlas a revistas digitales, y que ahora recién se está retomando nuevamente si se va a imprimir o no. Entonces creo que ahí también las mismas personas que tenían un valor con respecto al impreso también fueron adaptándose a lo digital, y que también funciona bastante bien. Tienen cosas buenas y malas, pero creo que es una oportunidad de todas maneras. Y por último, creo que el tiempo que uno tenía como en el encierro el año pasado a mí me sirvió mucho con lo que yo decía con respecto a la ilustración. Creo que eso me hizo como dibujar mucho más, poder como experimentar en otras cosas. El estar como en el encierro te hace mirar como tu entorno y poder analizar ciertas cosas que a veces que uno no las mira por el tiempo, por la vida, porque va dando vueltas tan rápido, que fue como un momento como de pausa, entre comillas, porque igual nunca dejé de trabajar, pero sí como de un mayor análisis, creo yo, con respecto al trabajo. Claro, sí, quizás es como decís vos, quizás más allá de que el mundo iba a ese lugar de 3.0, de la era digital, se aceleró un montón este proceso. Y también lo complicado quizás es el tema del que, como en tu caso, que dependías de terceros y que esos terceros quizás no podían cumplir, entonces se dificultaba tu trabajo y tuviste que hacer una readaptación o buscar la manera de readaptarte lo más rápido posible. Así que bueno, ahora le da la palabra a Juliana, que es la próxima que tengo en cámara, pero acuérdense de compartir en el chat, mientras vamos cerrando ya, que quedan unos 5 minutitos, sus redes, sus canales de contacto, para la gente que quizás no los pueda anotar, los tenga, ya que me parece que todos los proyectos y las experiencias contadas estuvieron buenísimas. Seguramente hay mucha gente que haya quedado con ganas de más, y que ahí pueden seguirlos. Bueno, Juliana, tu experiencia. Tenés el micrófono apagado, Juliana. Ahí. Ahora sí. Sí, yo creo que hubo un golpe muy distinto para aquellos que realizaban productos, para aquellos que realizaban clases. A mí en la parte de productos la verdad se atrasó un montón, y como decía Paula también, el tema de los precios, la dificultad a la hora de hacer tablas de costes,
o de conseguir ciertas materias primas que el papel, creo que para todos los que estamos acá exponiendo es súper importante, por eso estamos en esta comisión, y también sentirlo, poder probarlo, poder cuántas capas aguanta de tinta, cuántas capas aguanta de acuarela. Eso fue muy complejo, pero bueno, ahora estamos entrando, como decís vos, en una nueva etapa, en una nueva fase, por lo menos acá. Y todo lo que fue clases online estuvo bueno, desde mi experiencia, hacer los talleres online, porque cada uno a la hora de hacer SketchUp tiene que tener su quilombo, como decimos acá, arriba del escritorio, su lápiz favorito, sus pinceles, todo aquello que los ayuda a inspirarse y no tener que trasladar todo eso a un espacio nuevo. Eso me parece que estuvo muy positivo. Y nada, también con la pandemia conocí el encuentro latinoamericano, que se mudó a lo que vendría a ser online, y creo que eso permite atravesar muchísimas barreras o muchísimos, permite una conectividad increíble. Así que nada, para finalizar, gracias a las expositoras por presentar su laburo y su experiencia, que me pareció increíble. Y también gracias a ustedes por confiar en nosotras y en invitarnos para poder exponer lo nuestro. Así que la pasé muy bien. Gracias a todos. No, gracias a vos, y antes de darle la palabra a Patricia para el cierre, obviamente agradecerles a todos por participar, y que bueno, obviamente esta ha sido una experiencia nueva para todos, o para la mayoría, y quizás, a ver, todos quizás extrañamos el encuentro presencial, pero este encuentro virtual nos ha dado, y el éxito que ha tenido, nos ha dado también la posibilidad de que gente de todos lados puedan apreciar un montón de expositores, o que puedan convivir los mismos expositores de distintos lugares, como en este caso Patricia, que está bueno, en España, y está ahora, nosotros estamos por almorzar y ella está por merendar, o ya pensando en la cena, y es como que estamos todos conviviendo en este lugar, gracias también en base a esta nueva modalidad. Bueno, Patricia, tu momento. Hola. Bueno, la verdad que súper rico también. Quería, anoté algunas cosas que fueron diciendo, porque en mi caso, la pandemia, yo hace más de 3 años que vivo acá en España, y digamos que la movida de lo que es todo actividad docente, por más que tenga 25 años de experiencia y sea profesora de universidad y todo en Argentina, acá tenés que empezar desde cero. Si querés ir a lo público, tenés que opositar, y es muy complejo. Entonces eso con mi edad y todo, es como que dije, ¿cómo me reinvento? Y fue, digamos, esta situación fue bastante complicada, y lo que yo tomé más que nada fue como decir, tiempo para pensar, ¿no? Uno de los referentes que yo no había, o no sé si lo había nombrado, es Ai Weiwei, que es una artista activista que por ahí lo que propone es mucho tiempo para la reflexión, para el pensar, para poder generar obra comprometida. Y la obra Made in China, que bueno, quiero agradecer a Mariel Zapata todo lo que ella explicó sobre Creative Commons, y les compartí ahí mi TFM, porque está bajo esa licencia, así que es accesible para todos. Y es un trabajo muy arduo, pero creo que también puede extender un poquito más toda la movida. Con respecto a Juliana, me anoté lo del SketchUp, me parece que es una buena idea, Juli. Bueno, Griselda, increíble, te cuento que yo también hice por doméstica, pasó en chivo, hice cosas de pop-up, porque comencé primero con pop-up para hacer un bestiario tipográfico antes que esto, pero era súper complejo, así que después te iré mirando. Y con respecto a Paola, sos una bestia chilena, que la verdad que es increíble tu trabajo, amor, porque si esto has hecho todo esto a tu edad, y realmente te he puesto que ha sido muy inspirador. El trabajo de todos, ¿no? La verdad que Florencia con toda su experiencia, la verdad que creo que es lo que yo planteaba un poquito al principio, y ustedes dos como moderadores también, muy rico, animándonos y uniéndonos. Y sí, es yo le podría llamar reinvención, colaboración y ampliar el tema de universos. En el caso nuestro es como que yo estoy acá, atrás al otro lado del charco, pero la verdad que se sigue sintiendo cercano,
todo, y la verdad que anímicamente también, emocionalmente ayuda todo esto. El tema de las obras, de trabajar con papel, fue todo un desafío porque yo estas obras las tuve que mostrar todo online, yo presenté todo un TFM online, entonces era como que todo este esfuerzo de que la persona pueda captar la rugosidad del papel acuarelable, digamos, el desafío fueron las fotos. Así que bueno, algo se logró, algo no, pero sí, yo creo que los papeles nos siguen sensibilizando a todos, y la verdad que es una alegría poder compartir con ustedes porque me siento cada vez más motivada y más sensible, que es lo que se extraña.